el rango, como les decía, lo voy a marear, pero lo voy a ir viendo siempre en el camino. Pero vamos a partir hablando en la clase de hoy de homeostasis, las cosas más básicas. Vamos a hablar de injuria, vamos a terminar hablando de estrés, salud y patologías de estrés. ¿Ya? Por lo tanto, el primer término, lo último. Yo no les hice fisiología, por lo tanto, hay cosas que yo no sé si vieron. Si algo no vieron de fisiología, me lo tienen que decir en ese momento porque vamos a repasar mucho más. ¿Ya? Si usted no maneja la fisiología, la fisiopatología va a quedar cojo. Es mejor que maneje más fisiología que fisiopatología. Partamos de esa base. Las preguntas de la prueba son muchas basadas en fisiología, casi todas. Por lo tanto, si no maneja fisiología o no lo pasó, porque su docente, su profe anterior no lo pasó, me avisa y la evaluamos. ¿Ya? Entonces, homeostasis es un término que corresponde a la constancia del medio interno. O sea, cuando nosotros tenemos un medio interno constante y es lo que se da en un paciente sano. Por lo tanto, existen distintos mecanismos reguladores que van a mantener que este mecanismo y este medio interno esté bien, esté sano. El problema es que cuando esos reguladores son sobrepasados, se altera esta homeostasis y el paciente pasa de ser sano a presentar enfermedad. Por lo tanto, la homeostasis, cuando tiene alteración al medio, por ejemplo, nosotros si vamos a correr, vamos a andar, si respuesta fisiológica va a compensar eso. Por lo tanto, nuestro organismo va a aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a generar vasoconstricción periférica, va a ir más sangre al corazón y vamos a lograr correr. Pero, si yo tengo una enfermedad, como por ejemplo, una enfermedad endocrina que se llama Addison, que es el déficit de la hormona del estrés, que es el cortisol, cuando yo me someta a la respuesta fisiológica, que es correr, yo voy a correr, pero mi corazón no tiene cortisol, por lo tanto no va a latir más rápido y voy a colapsar y me desmayo. Entonces, no compenso y termino una enfermedad. ¿Ya? Clásico paciente hospital, que después de saltar se desmayó y casi murió. Por lo tanto, cuando hablamos de homeostasis, hablamos de la constancia muy interno, que si no se logra mantener por alguna enfermedad, por alguna patología, pasamos a generar una enfermedad del paciente. Entonces, el control homeostático va a tener tres lugares principales. Una va a ser los receptores que van a darnos la señal de lo que estamos percibiendo. El segundo es el centro de control que va a percibir lo que estamos sintiendo. O sea, uno lo recibe, otro lo interpreta. Y el tercero es el efector que va a generar una respuesta que en general se opone al cambio inicial. O sea, una respuesta generalmente negativa para bajar el estímulo. En muchos casos, lo vamos a ver después cuál es. Respecto a estos efectores, cuando yo interpreto algo, ¿qué sistemas están involucrados? ¿Qué sistemas creen ustedes? El sistema nervioso, muy bien. ¿Y cuál es el otro? Muy bien, el endocrino. Son los dos sistemas que están involucrados como efectores, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por lo tanto, ante un estímulo interno va a haber un receptor que va a estimular un centro controlador que va a generar una retroalimentación negativa por medio de dos efectores, ya sea efectores musculares o glandulares. Los musculares van a ser estimulados principalmente por el sistema nervioso y los glandulares van a ser estimulados por el sistema endocrino. Por ejemplo, si nosotros tenemos frío, vamos a tener un efector que en el músculo va a aumentar la movilidad muscular, los temblores para aumentar la temperatura. Si tenemos, por ejemplo, también frío a largo plazo, o sea, si tenemos frío durante todo el invierno, el efector va a ser principalmente la glándula tiroidea para estimular la producción de tirosina, que es una hormona del metabolismo y aumenta el calor de manera crónica. Así como están los efectores, que son efectores de respuesta aguda y de respuesta crónica. Hay distintos efectores, dependiendo de cuánto tiempo se mantenga el estímulo que estamos generando. ¿Y el estímulo por qué es interno y no el estímulo externo? Ah, no, perdón. A lo mejor está mal hablado acá. Aquí estamos hablando cuando, por ejemplo, ya pasó al sistema interno. Por ejemplo, el calor ya pasó de la piel y adentro
esto llegó a un centro controlador que puede ser la hipófisis y el hipotálamo. Entonces sí, aquí ya no estamos hablando, por ejemplo, la temperatura externa, se está hablando interna. Sí, por eso dice medio interno. Entonces la regulación, como bien ustedes dijeron, el componente es el componente que se conoce como neuroendocrino. Es el componente principal de la regulación endocrina. Y esto tiene dos partes, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso es la respuesta que se conoce rápida y el sistema endocrino es la respuesta lenta. Por ejemplo, la presión. La presión de manera rápida puede aumentar por el sistema nervioso. Si nosotros tenemos un paciente que se está desangrando, ese paciente lo que va a ocurrir va a ser vasoconstricción periférica. Por eso siempre hay que dar blanco, porque la sangre va a ir al corazón. Pero si esa hemorragia se mantiene, lo que va a ocurrir es que este paciente va a empezar a estimular la vasopresina, que es una hormona que genera vasoconstricción, y también va a generar estimulación de la eritropoyetina a nivel renal y va a tratar de generar más glóbulos rojos. Ese es un estímulo constante que genera una respuesta aguda y después una respuesta rápida, después una respuesta lenta, y así trata de generar la homeostasis o de mantener la homeostasis. Siempre nuestro cuerpo va a tender a esto, a mantener la homeostasis del sistema. O sea, todo enfocado a mantener un estado de equilibrio. Esa es la base de todo esto. Por ejemplo, algunos ejemplos de control homeostático. Variable, la presión. ¿Cuál es el receptor de la presión? Los vasoreceptores. Por ejemplo, recuerden que muchos vasoreceptores los encontramos en la carótida, en la aorta ascendente, en la aorta. ¿Dónde? El calle aórtico. Esa es la palabra que está buscando. Calle aórtico. Muchas gracias. En el calle aórtico, y eso va a estimular el sistema nervioso central para determinar si, por ejemplo, tengo una baja presión, voy a tener taquicardia. Si no, va a estimular más el reflejo vagal y va a tener bradicardia. Entonces, todo eso tiene que ver con la presión. Toda esta parte es solamente fisiología, nada de fisiopatología. La temperatura, por ejemplo, también se habló por termorreceptores y, como les decía, su efector, o sea, primero el control va a ser el sistema nervioso central, el hipotálamo. El hipotálamo va a decir, bueno, ¿cómo tengo la temperatura? La tengo baja. Estimulemos al sistema nervioso central para que yo me mueva o corra, o estimulemos al sistema nervioso autónomo para que yo tiemble, o estimulemos a la glándula tiroidea y generemos más hormona tiroidea o tirosina para generar más calor. Es un estímulo que es visto dependiendo de cuánto tiempo tengamos la temperatura afectada. El potasio. El potasio es muy importante en la regulación de la corteza suprarrenal, porque el potasio es el principal estimulante de una hormona que se llama aldosterona. La aldosterona se produce en la glándula adrenal y va a tener su efecto en el riñón para lograr retener más sodio y eliminar potasio. Eso lo vamos a ver cuando veamos endocrino. Pero el potasio es un estimulante que tiene receptores de tanto receptores y control en la corteza suprarrenal. No va al cerebro, por ejemplo, va en la glándula misma. Y la glucosa tampoco va al cerebro. La glucosa no organiza al cerebro, estimula más producción de insulina. La glucosa va a tener como centro regulador el páncreas, que es una glándula. Y en el páncreas, en las células beta pancreáticas, va a producir más insulina en caso de tener la glucosa muy alta, o si tengo la glucosa muy baja, a nivel de las células alfa, va a producir más glucagón para aumentar más la glucosa. O sea, mecanismos reguladores, y a su vez el efector de la producción de esta glándula, ya sea insulina o glucagón, va a ser el tejido adiposo, el hígado o el músculo. ¿Ya? O sea, tenemos tres centros: receptores, centro regulador y efector. El receptor, o sea, y una variable. La variable, los receptores pueden ser receptores y efector al mismo tiempo, o pueden ser efectores por el sistema nervioso central y van a tener un efector que va a generar un efecto para mantener la homeostasis del organismo. Así es como se regula el sistema interno de la homeostasis.
Pero el control homeostático no siempre es un control de retroalimentación negativa. Por ejemplo, si yo tengo un exceso, generalmente todo mi sistema hormonal y mi sistema nervioso va a tratar de suprimir ese exceso. Pero hay ejemplos como el control anticipatorio o la retroalimentación positiva en que ocurre lo contrario. No estamos disminuyendo algo, sino que lo estamos aumentando. El principal ejemplo de la retroalimentación positiva o de la variable amplificada es el trabajo del parto. Por ejemplo, cuando parte el parto, se libera más oxitocina, pero eso estimula la liberación aún mayor de oxitocina para aumentar la contracción a nivel uterino y por lo tanto que salga ya sea el feto, el bebé o la especie que estemos hablando. Esto es un control de retroalimentación positiva. Entre más hormona hay, más se libera hasta que ocurrió un efecto. Y el control anticipatorio es lo que tiene que ver con la homeostasis preparatoria de algo. Por ejemplo, si yo voy a hacer ejercicio, uno antes ya empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Uno no corre y al tiro aumenta la frecuencia. Le empiezo a sudar las manos. Si usted está nervioso por algo, asustado, empieza a sudar antes, no después. En ese sentido, eso se llama control anticipatorio, ¿ya? Generalmente asociado principalmente a frecuencia cardíaca, cambios en la respiración o cambios en la temperatura. Por lo tanto, ya sabiendo lo que es un control homeostático y saber lo que es la homeostasis, ahora vamos a tener que ver qué es lo que es cuando hablamos de salud y enfermedad, qué significa cada uno. La salud, esta es una definición de la OMS, por lo tanto esta es la que vamos a usar en este curso, es un bienestar tanto físico, mental, social y no solamente ausencia de enfermedades o afecciones. Eso es un ejemplo muy claro del hospital. Cuando en el hospital usted está tratando a un paciente, pero ese paciente está orinado, eso ya no es un estado de salud de bienestar animal, por lo tanto, ya no estamos cumpliendo con el manejo de la salud del paciente hospitalizado. Si usted, por ejemplo, tiene un maltrato con el paciente cuando lo está revisando, eso tampoco es salud. Por lo tanto, salud es un trato no solo de bienestar médico, fisiológico, sino que también físico, mental y social. Y después, cuando al final de la clase hablemos de estrés, vamos a hablar por qué es esa definición. Y la enfermedad es, lógicamente, una alteración o desviación del estado fisiológico o de la homeostasis y genera principalmente síntomas y algunos signos. Por lo tanto, la enfermedad va a ser cuando la homeostasis se rompió, se quebró y pasó a tener un estado de patología. Entonces, ¿qué es lo que va a generar una enfermedad? Porque una enfermedad lógicamente tiene una causa base. La enfermedad principalmente la va a generar una injuria. ¿Qué es lo que es la injuria? La injuria es un cambio interno o externo que causa algunos cambios que pueden ser transitorios o pueden ser permanentes. El principal ejemplo de injuria es una herida, una laceración, un trauma. Pero, por ejemplo, si yo tengo una infección bacteriana, también se dice una injuria infecciosa. Esta injuria va a ser cualquier trastorno que nos vaya a generar un daño. No solamente traumas, que a veces uno lo asimila a traumas. Y estas injurias, si son constantes o crónicas, pueden causar cambios irreversibles. Pero hay otros cambios que si no es constante, pueden ser reversibles porque el paciente se adapta. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, ese paciente con el tiempo va a generar lo que se llama una hipertrofia cardíaca, o sea, el corazón se vuelve más grueso y la cámara disminuye. Ese paciente puede vivir gracias a eso, pero la injuria generó un cambio irreversible. Ahora, distinto es si, por ejemplo, una persona hace mucho ejercicio. Una persona que hace mucho ejercicio, el corazón, la diferencia no es que se hipertrofie, sino que va creciendo de manera concéntrica, o sea, tengo más capacidad del corazón. Es un cambio, pero ese cambio es una adaptación al ejercicio. Por lo tanto,
lo que uno siempre busca es que la célula no es que crezca, sino que se vaya multiplicando para que vaya creciendo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en cardiología. Pero la injuria puede causar una adaptación o puede causar un cambio reversible. Como le decía recién, el ejercicio de por sí es una injuria. Incluso hay daño muscular, artromiolisis muchas veces, pero esa injuria puede tener una adaptación y por lo tanto deja de ser una injuria. Pero fue una injuria inicial. Las causas de injuria, como les decía, pueden ser muchas. Pueden ser causas internas, que son las causas inmunológicas, genéticas, un gen alterado. Pueden ser metabólicas, alteraciones endocrinas, por ejemplo, nutricionales, hipocalcemia, hipoalbuminemia, como decía, alteraciones de colesterol. Todo eso son causas internas. Y también existen causas externas, por ejemplo la hipoxia o la isquemia, falta de oxigenación, pueden ser agentes físicos, traumáticos, principalmente laceraciones, objetos punzantes, agentes químicos o irritantes y agentes infecciosos, salmonelosis, Helicobacter coli, enfermedades clostridiales. Todo eso son injurias. No solamente, como les decía, un corte, sino que puede ser cualquier cosa que genere un trastorno en la homeostasis del medio interno. Todo eso es una injuria. Acá tienen ejemplos de injuria. La cirugía ya es una injuria. Por lo tanto, uno dice así, una cirugía no es algo patológico. Si lo ven de la estricta definición, la cirugía sí es patológico, están cortando algo que estaba sano. Por lo tanto, la cirugía es una injuria. El traumatismo, quemaduras, enfriamientos, radiaciones ionizantes. ¿Cuándo la van a ver? En los gatos que están haciendo radioioterapia para el hipertiroidismo. Ahí tienen radiaciones ionizantes. Agentes químicos tóxicos. AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroidales. Ustedes sabrán, porque hicieron fármaco, ¿no es cierto? No, ya. No importa. Los antiinflamatorios no esteroidales en mascotas, en perros y en gatos son muy tóxicos porque disminuyen mucho la perfusión gástrica y también afecta la formación de la mucosa. Es por eso que los AINES producen mucho vómito en los perros y aparte pueden producir también sangramiento por alteraciones de la agregación plaquetaria. Y entonces los AINES como el piroxicam, el ibuprofeno y el paracetamol son muy dañinos, ¿ya? Ahora, el paracetamol se puede usar en perros pero a dosis muy mínimas, pero todo el resto es tóxico. Eso también es una injuria química, es por un fármaco que estamos dando. Agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos, parásitos, los clásicos perros con tiña, son de una injuria, sarnas sarcópticas, también son una injuria, virus, parvovirus distemper, todo eso es injuria. Agentes inmunológicos, alergias, autoinmunes, inmunodeficiencia, y los trastornos genéticos que vamos a ver después, principalmente alteraciones cromosómicas. Entonces, ya sabiendo lo que es una injuria, tenemos que saber cuáles son los mecanismos de daño que se produce por una injuria. Porque una injuria puede producir un daño celular, un daño a nivel plasmático, un daño, distintos tipos de daños según la evaluación que hagamos, macrovascular o microvascular. Tanto respecto a los daños que son de aspecto celular, la hipoxia y la reperfusión son daños fundamentales. La hipoxia es la causa más común de injuria renal, pero es celular, y se debe a una isquemia por una hipoperfusión tisular. Tan simple como, si ustedes se cortan la zona de necrosis es porque el vaso sanguíneo no llevó sangre a esa zona. Causa de hipoxia. Un paciente que estuvo anestesiado mucho tiempo va a tener diarreas. ¿Por qué? Porque cuando están anestesiados
dejan de recibir un buen flujo a nivel del intestino y el paciente después de que se le cirugía tuvo diarrea porque hubo baja perfusión intestinal. Tuvo diarrea porque tuvo hipoxia. Y la otra mecanismo de daño celular es lo que se conoce como reperfusión. Si no lo vieron en fisiología, este es un término muy importante, y lo vamos a ver al final del curso cuando hablemos de shock, pero la reperfusión es, yo por ejemplo, ustedes lo han visto, gente que tiene un atropello, y por lo tanto queda atrapada una pierna, la pierna empieza a aumentar de volumen, porque la sangre, hay disminución de retorno venoso, y empieza a acumular mucha sangre. Pero eso no es solo sangre, eso son solo inflamatorias y radicales libres. Por lo tanto, cuando usted saca de manera abrupta lo que la está atrapando esa pierna, hay lo que se conoce una reperfusión. Todos esos radicales libres que estaban ahí acumulados van a ir al corazón, al cerebro y el paciente va a morir. Por eso muchas veces cuando tienen una pierna de elefante, un hematoma, se decide amputar y no mejorar eso. Porque si ustedes colocan fluidos y se reperfunden todos esos radicales libres, van a fallecer porque se afecta la parte cardiológica del corazón. Por eso es que se amputa muchas veces un paciente con una pierna, con un hematoma y una afección del retorno venoso. ¿Ya? Lo mismo ocurre en animales. Se llama síndrome apendicular. ¿Ya? Así se llama el síndrome cuando uno tiene un síndrome de aumento de volumen, se llama síndrome apendicular. Si nosotros vemos un paciente, por ejemplo, con un tumor que se llama mastocitoma, que es un tumor que libera histamina, la histamina es un vasodilatador, aumenta la pata del perro y si usted lo ve así, tiene que amputarlo inmediatamente, si no va a morir. Eso es la reperfusión, otro mecanismo de daño a nivel celular. Para evaluar el daño celular, nosotros en medicina tenemos dos mecanismos principales. Medicina veterinaria, claro con eso, no voy a hablar de medicina humana porque lo agarramos mucho. En medicina veterinaria tenemos dos cosas principales. Una es algo que se llama medición de lactato. ¿Ya? ¿Se acuerdan de qué es lactato? ¿Qué es lactato? ¿De dónde viene el lactato? ¿De dónde puede venir? ¿Se acuerdan de la cascada? De cuando le pasaba el ciclo de Krebs y que pasaba el piruvato. ¿Se acuerdan de eso? Ya, si ustedes ven la cascada del ciclo de Krebs, en que nosotros efectivamente tenemos glucosa, porque comimos, eso por mecanismos bioquímicos, fisiológicos, vamos a generar glucosa. Vamos a generar ATP. Pero si nosotros tenemos oxigenación, generamos ATP. Me parece eso, no me acuerdo. Eso no me acuerdo. No sé si era nutrido, 2 ATP, no me acuerdo. Pero si estamos en un estado anaeróbico, va a generar menos ATP, 2 ATP, y el resto se va a formar lactato en vez de piruvato. Y el lactato es un marcador indirecto de que nos falta oxígeno. Eso es el lactato al fin y al cabo. Y viene por fermentación. Muy bien, por fermentación. Viene de la vía anaerobia y la vía que nos falta oxigenación. Entonces, si yo en la clínica tomo el lactato, y el lactato normal en un perro es 2.5, yo lo tomo y está en 5, sé que orgánicamente ese paciente está con hiperlactatemia. Y sé, por lo tanto, que está con hipoxia celular. Por lo tanto, este es un marcador de daño microvascular. O sea, yo sé que ese paciente tiene hipoxia. La otra forma, y la mejor, más que el lactato incluso, hipoxia celular. Pero otra forma y más exacta es esto, que es, esto se llama ISTAT, pero en realidad es medición de gases sanguíneos. Quiero que ustedes piensan que un con los gases sanguíneos, como su nombre lo dice. ¿Qué podrían medir? Oxigenación, ¿no es cierto? Si yo tengo el oxígeno bajo a nivel sanguíneo, voy a tener un pH bajo, por eso una máquina de gases sanguíneos. Si yo tengo un pH ácido y tengo bajo oxígeno, es la cosa más fidedigna para decirles que tienen hipoxia. Están viendo el oxígeno mismo en sangre. Por lo tanto, esta es otra forma en que podemos medir la oxigenación de los pacientes y por lo tanto determinar si hay un daño microvascular y si hay hipoxia celular, que es lo que queremos saber. ¿Esos medidores son para gases arteriales y venosos? Sí, para gases arteriales y venosos. Exactamente.
La diferencia es lógicamente que si yo uso sangre venosa, las concentraciones de oxígeno van a ser distintas a la del CO2. Pero si usted quiere saber solamente el pH, es decir, estoy con una acidosis metabólica, puede tomar venosa, que es mucho más fácil que la sanguínea. ¿Ya? O sea, la sanguínea, yo ni siquiera tengo tanta práctica con la sanguínea, la verdad, soy medio malo tomando la sanguínea. Pero buscar una arteria no es fácil. Eso es como el engorroso. En cambio, la vena la toman a cada rato. Por eso le sirve este mecanismo. ¿Ya? Como les decía, los dos son para decir, ¿tengo hipoxia celular o no tengo hipoxia celular? Yo puedo tener un paciente que tiene diarreas, ¿ya? Tiene diarrea y por lo tanto yo digo, sí, pues hay un trastorno vascular porque no llegó suficiente sangre al intestino. Pero la siguiente pregunta es, ¿hay daño celular o solo hay daño macrovascular? ¿Es macrovascular o microvascular? Si yo tuviera lactato y acidosis normal, voy a decir, bueno, es un daño macrovascular y la célula todavía recibe buen oxígeno, por lo tanto tiene un mejor pronóstico. En cambio, si yo tengo lactato en 5, hago manejos, el lactato no baja, hago manejos, no baja, el pronóstico es malo, porque ya el daño celular, el paciente va a morir. O sea, así de drástico es. ¿Ya? Entonces, así evaluamos el daño celular y la hipoxia celular. Ya, vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos y volvemos a resolver esto. ¿Alguna duda con la primera parte? La parte de homeostasis, de salud y enfermedad. Sí. Nosotros nos conocemos de CDT. Ah, sí, ya.